Este artículo publicado en el artículo 2002, que habla sobre efectos del sexo, la etnia, en el patrón de localización del cáncer gástrico. Y bueno, este estudio justifica este estudio se justifica en el artículo eh, diciéndonos que hay un aumento en la incidencia del cáncer gástrico proximal comparada con la tendencia a disminuir que vemos del cáncer gástrico no proximal a nivel mundial, pero no nos da cifras o datos específicos para que nosotros podamos hacer esta conclusión. Realmente no sabemos cuáles son los números reales de este aumento en la incidencia de cáncer gástrico proximal. También nos plantea que siendo una de las 10 neoplasias con mayor mortalidad a nivel mundial, pues hay una importancia en estudiarla y en ver este cambio en el patrón de presentación. Y también justifica que pues tiene un peor pronóstico que el cáncer gástrico no proximal. Y bueno, que en mujeres se ha mostrado una supervivencia a 5 años ligeramente mayor que en los hombres. Cita un artículo en específico, pero este artículo en específico que cita fue hecho en una población coreana y pudiera no ser extrapolable a nuestra población. Y bueno, metodología, este artículo es un artículo observacional, porque no hubo intervención de su parte, solo se observaron, solo hubo observaciones y se extrajeron los datos de expedientes, estudio transversal, porque solo midió un evento en un momento puntual en el tiempo, es un estudio retrospectivo, porque se usaron expedientes realizados previamente para extraer las variables a analizar, y es un estudio analítico porque pues hace un análisis de la relación entre las variables dependientes e independientes, donde se analizará o se busca correlacionar el sexo, la edad y la etnia con la localización del cáncer gástrico. Y bueno, la población de estudio, se analizaron todos los expedientes médicos de pacientes registrados en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas desde el 1 de enero de 1985 al 31 de mayo de 1998. Y ellos clasificaron la recolección de datos y la localización del cáncer se estableció por medio de endoscopía, serie gastroesofágica, al momento de la cirugía, y se clasificó como cáncer proximal a las lesiones en la unión esogástrica, en el cardias y en el fondo gástrico, y todas las demás se clasificaron como no proximales, incluyendo el cáncer gástrico difuso. Se clasificaron a los pacientes en 5 grupos étnicos. Esto es muy similar a otros estudios que se han publicado donde los clasifican similar al programa de vigilancia epidemiológica, donde clasifican a los pacientes blancos o caucásicos como blancos no hispanos, a la población hispana, a la población afroamericana, a los asiáticos y también a los nativos americanos. Ellos también no lo pusieron como parte de su metodología, pero después en el estudio hacen un análisis de los síntomas que el paciente presentaba al momento del diagnóstico y tratan de ver si hay alguna correlación entre estos síntomas y la localización del cáncer gástrico. Y ellos definieron pérdida de peso como una pérdida de más de 10 libras o una pérdida mayor del 10% del peso corporal total o una pérdida importante de peso referida en el expediente. También se midió disfagia, náusea, vómito, saciedad temprana y sangrado de tubo digestivo. De los criterios de inclusión, bueno, los criterios de inclusión fueron que los pacientes tuvieran un expediente médico completo, con la localización del cáncer especificada en su expediente y con un registro del grupo racial o etnia de estos pacientes. Y como criterio de exclusión,
pues fueron pacientes que tuvieran cáncer gástrico difuso, pacientes que tuvieran cáncer gástrico del remanente o pacientes que no tuvieran un expediente completo donde no encontráramos la localización del cáncer ni tampoco a qué etnia pertenecían. Y hasta ahorita con lo que hemos mencionado, pues ¿alguien me podría decir cuál es la pregunta de investigación y cuál es la hipótesis nula y alterna o cuál es la hipótesis nula o alterna de este estudio con lo que hemos dicho hasta el momento? Yo creo que la pregunta de investigación es ver la relación que tiene la localización del cáncer versus si tiene alguna relación con la etnia, el sexo y la edad de los pacientes que se investigaron. Ok. ¿Y cuál crees que sea tu La hipótesis nula? hipótesis nula considero, bueno, creo que es que no tienen relación y la alterna es que sí existe relación entre la localización del cáncer Ujú. y el género y etnia. Sí, muy bien. Sí, realmente la pregunta de investigación es esta, si existe alguna relación entre el grupo étnico, sexo y el sexo de los pacientes con la localización del cáncer gástrico proximal contra el no proximal. Y bueno, nuestra hipótesis nula nos diría que no existe una conexión entre estos y nuestra hipótesis alterna nos diría que sí existe una relación entre estos. Y con lo que hemos mencionado, ¿alguien me podría decir cuáles son las variables que hemos mencionado hasta el momento y qué tipo de variables son? Hemos mencionado el sexo, hemos mencionado la edad, hemos mencionado la etnia de los pacientes y hemos mencionado que posteriormente ellos van a analizar los síntomas que los pacientes presentaban con relación a la localización del cáncer gástrico. Hola, ese tipo de variables específicamente el sexo y la raza entrarían como variables categóricas y la edad dependería cómo la van a manejar. Pues una variable cuantitativa, pero podría, si se va a segmentar, puede entrar también como una categórica según o pues sí, en escala según las divisiones que se le hagan. Ujú, exactamente, sí. ¿Y me puedes decir qué pruebas estadísticas podríamos realizar con estas variables? Pues sí, para contestar la pregunta de investigación sería más una regresión logística y ya dependería de qué otras variables quisiesen involucrar, sería binaria o multivariada. Ujú, exactamente. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre estas preguntas? Perfecto, pues sí, exactamente. Tenemos aquí el grupo étnico, que es una variable categórica. Tenemos también al cáncer gástrico como una variable categórica. La edad, que en este caso es algo que vamos a hablar un poco más de esto más adelante, pero ellos ponen a la variable, a la edad como una variable nominal cuando todo lo demás se está midiendo como una variable categórica. Entonces, valdría la pena haber analizado en los métodos estadísticos esta variable también. Y bueno, sí, en este estudio se hace una regresión logística y también hacemos una chi cuadrada y buscamos odds ratios también. Entonces aquí más adelante lo pongo. Okay. Es importante mencionar que en el análisis estadístico no se menciona el nivel de significancia estadística, desde el punto de vista de que no se menciona desde qué corte la P es estadísticamente significativa. Tampoco nos mencionan el software que utilizaron para correr la estadística y pues esto es algo importante que se debería de poner en todos los estudios de investigación porque lo que buscamos es que un estudio de investigación pueda ser reproducible por cualquier persona. Se analizó el odds ratio o la razón de momios para comparar el cáncer gástrico proximal y no proximal. Y bueno, pues ya sabemos que el odds ratio es una medida de asociación que generalmente se hace
se usan estudios retrospectivos como este, y busca una relación entre los sujetos que presentan un desenlace que se espera cuando están expuestos a un factor de interés y cuando no están expuestos a este factor de interés. Y el odds ratio menor a 1, pues nos habla de un factor que podría parecer un factor más como protector, y un odds ratio mayor a 1 nos habla como un factor, algo que funcionaría como un factor de riesgo dañino, y pues un odds ratio de 1 nos hablaría de que no se encuentra alguna relevancia y es indiferente. Y también se hizo prueba de chi cuadrada para analizar y probar factores asociados a la localización del cáncer gástrico, y comparó proporciones y variables cualitativas. Y bueno, también se hizo una regresión logística buscando predecir categorías, categorías, sí. Y se analizaron, y bueno, pues prácticamente fue lo que se hizo en este estudio. Y bueno, los resultados. Se incluyeron en el estudio inicialmente 1,339 expedientes, de los cuales 97 de ellos fueron descartados, 69 de ellos fueron descartados porque no se mencionaba la localización del cáncer gástrico, 23 de ellos fueron descartados porque presentaban una neoplasia del remanente. Otros cinco fueron descartados porque no mencionaban la etnia de los pacientes. Y de total de estos expedientes, solamente 1,242 expedientes fueron incluidos en el estudio. Es importante mencionar que en el estudio todo esto fue relatado con texto y no teníamos ningún diagrama, y hubiese sido muy útil a lo mejor que pusieran un diagrama, algo sencillo como esto, que fuera más fácil de procesar y digerir al momento de ver el artículo. Y bueno, en esta tabla, la primera tabla que ellos nos presentan, ellos nos muestran el número total de pacientes que mostraron número total de pacientes con cáncer gástrico proximal, no proximal, su relación en la etnia, la edad, y ellos hicieron esto usando o buscando las diferencias entre hombres y mujeres. Y en esta tabla se usa estadística descriptiva con media y desviación estándar para variables numéricas, y se usa frecuencia y proporción para variables categóricas. Se realizó un análisis entre grupos étnicos, pero no se puso en las tablas. Y esta tabla nos hubiera sido más útil si en lugar de analizar todas las variables en referencia al género, hubiéramos analizado las variables en referencia a la localización del cáncer, que es lo más común. Lo más común es que en vez de haber puesto en las columnas a hombres y mujeres, pues hubiéramos puesto localización de cáncer, y a lo mejor hombres y mujeres los hubiéramos solamente reportado. Y bueno, también es redundante poner aquí en esta tabla el número total la localización proximal y la localización no proximal, porque pues ya sabemos que como son solamente dos variables, pues nos hubiéramos saltado eso y a lo mejor y solamente hubiéramos reportado el número total de pacientes que presentaban en la región proximal. Y bueno, también hubiera sido a lo mejor muy útil que aquí también se hubiera reportado la chi cuadrada y el valor de P. Y pues prácticamente este fue nuestro análisis en esta tabla, pero aquí ellos nos reportan que el número total de pacientes hombres fueron 783 pacientes, el número total de mujeres fueron 459 mujeres, y de estos hombres, 393 presentaron una lesión, cáncer gástrico proximal, perdón, y el 390 presentaron cáncer gástrico no proximal, y de los hombres, de las mujeres fue solamente 160 de ellas presentaron un cáncer gástrico proximal, y 299 de ellas no lo presentaron. Y bueno, en la etnia sí podemos ver que
se presenta o nos muestran que los pacientes blancos no hispanos sí tienen una incidencia mayor en la presentación del cáncer gástrico comparado con otros grupos, comparado con los hispanos, con los afroamericanos, con todas las otras etnias. Y nos dicen que la edad promedio en la que se presentó esto fue la edad promedio de estudio más bien, fueron pacientes, en los hombres fueron pacientes entre 58 años y en mujeres 46 años, con una desviación estándar de más o menos 14 para los hombres y más o menos 15 para las mujeres. Y bueno, aquí la segunda tabla se hace referencia a que la disfagia, bueno, aquí en la segunda tabla vemos la relación que ellos nos presentan de los síntomas y tratan de hacer una asociación entre estos síntomas y la localización del cáncer gástrico. Nuestra duda inicial era, ¿hay alguna razón por la que queramos ver esta tabla? O sea, esta tabla nos dice algo que nosotros queramos saber. O sea, ellos nos dicen que en pacientes con dolor abdominal podríamos inferir que los pacientes iban a tener un cáncer gástrico no proximal. Y en pacientes que tuvieran disfagia, era más probable que los pacientes tuvieran un cáncer proximal. Pero hay muchas otras variables confusoras que no se están tomando en cuenta cuando se hace este análisis. Y no podemos hacer una referencia como tal de que solamente por esta sintomatología podamos pensar que el paciente tiene cáncer gástrico proximal o distal. ¿Alguien me puede decir qué es una variable confusora? Avi, se cortó tantito y no entendimos muy bien. Ok, que si alguien me puede decir qué es una variable confusora. ¿Me escuchan? Sí, pues podría ser algo que en sí, como que sea independiente a la variable que se está como evaluando. O sea, que podría parecer que en verdad causa un impacto en el resultado, pero en verdad es algo independiente. Ujú. Una variable confusora pudiera ser una variable que nos esté alterando el resultado, que nos pueda distorsionar el resultado y pueda hacernos creer que hay una asociación entre la variable dependiente y la independiente, pero realmente no existe esta asociación. Y por ejemplo, en esta tablita ellos nos dicen que la disfagia, por ejemplo, es un factor de riesgo para presentar cáncer gástrico proximal. Pero o sea, nosotros no podemos asumir eso porque hay muchas otras variables confusoras que no se están tomando en cuenta para hacer esta asunción. Entonces, pues realmente no es una tabla que nos aporte mucho y de lo que nos aporta nosotros realmente no podemos, no es algo que nosotros podemos extrapolar en la clínica. O sea, esta tabla, si yo recibo un paciente del cual tengo una sospecha de cáncer gástrico y el paciente me refiere que tiene dolor abdominal, pues eso no me va a hacer pensar que el paciente tenga un cáncer gástrico no proximal versus uno proximal, ¿verdad? Entonces, esta asociación como que no me ayuda de nada y esta tabla a lo mejor y no, incluso estas variables no las hubiéramos incluido en este análisis, en este estudio. Bueno, la siguiente tabla, la tercera tabla que nos presentan, es una tabla que hace o busca correlacionar la localización del cáncer, ahora sí por sexo y etnia. Y bueno, esta tablita tiene varias cuestiones a criticar. Primero, como dato nada más, ellos excluyeron a los pacientes nativos americanos porque solamente eran 3 pacientes, entonces no se incluyeron en este análisis. Y este es un análisis univariado de chi cuadrada, y en este análisis ellos se saltan directamente a ver la relación del cáncer proximal y no proximal, dividiendo a los grupos entre hombres y mujeres.
cuando a lo mejor hubiera sido de mayor utilidad ver a las etnias por sí solas y ver si había una relación entre cáncer proximal y cáncer no proximal, y después a lo mejor nos podríamos saltar a dividir estos dos subgrupos, pero en este caso no se hizo así. Y bueno, aquí en esta tablita se hace la inferencia de que el cáncer proximal tiene una mayor incidencia en hombres, no, blancos no hispanos, para el cáncer gástrico proximal, porque vemos que tiene un valor estadísticamente significativo, a diferencia de las mujeres, donde no se puede hacer esta asociación, porque pues nuestro valor de P fue mayor a 0.05. También después nos presentan otra tablita, donde aquí ya hacen un análisis multivariado, y lo comparan con un análisis univariado. ¿Alguien me puede decir por qué creen que hicieron este estudio? O sea, ¿cuál es el propósito de este estudio, de que hayan ellos hecho, o más bien, para qué se usa la logística o el análisis multivariado? Bueno, aquí se utilizó Ajá, sí. Generalmente haces un análisis univariado es cuando quieres encontrar una relación directa entre dos variables, pero cuando tienes algunas otras variables que consideras que pueden tener un impacto como tal, se meten a un análisis multivariado para ver qué tanto impactan como tal en el resultado de la directa que tú quieres comparar. Entonces, si tienes sangrado y tienes el sexo, pero tú consideras que también la raza tiene impacto, metes en esa variable al análisis y puedes encontrar si se afectó o no la relación directa que había previamente. Ujú, exactamente. Entonces, en este caso, en esta tablita, se realizó un análisis de regresión logística multivariado, y justo para eso lo hicieron. O sea, es para ajustarnos a los confusores que pudieran estar alterando los resultados, y poder analizar la relación que existe entre el sexo, la etnia y la edad, eliminando los confusores. Cuando se analizó la edad como variable continua por regresión logística, se reportó que la edad al momento del diagnóstico no afectaba la localización del cáncer. No sé, vemos aquí como en esta tablita nos hacen referencia a que los pacientes blancos no hispanos presentan un factor de riesgo para presentar cáncer gástrico proximal. Y este resultado y los resultados que vemos en la regresión logística univariada y multivariada no cambian mucho. O sea, podemos ver aquí que los valores, el odds ratio es muy similar entre las dos columnas. También podemos ver que el valor de P no cambia entre las dos columnas, y esto nos habla de que al menos en estas variables, las variables confusoras no jugaron un efecto y nos estaban dando resultados erróneos, ¿verdad? Entonces, con esta tabla podemos hacer la asunción de que los pacientes blancos no hispanos sí presentan un factor de riesgo o una mayor incidencia en el cáncer gástrico proximal. Esta tablita a lo mejor está un poquito más difícil de interpretar, pudo haberse presentado de una mejor forma, porque aquí usaron a los pacientes blancos no hispanos como punto de referencia, y pues en ellos ya no pudimos calcular, o ya no se pudo calcular el intervalo de confianza. Entonces hubiera sido a lo mejor útil que no se usara este grupo para ello, pero comparándolo a los otros grupos, entonces nosotros podemos ver que, por ejemplo, los pacientes de raza hispana presentaban lo que se podría ver al menos por medio de odds ratio como un factor protector a desarrollar cáncer gástrico proximal. En un 50%. Podríamos ver que los pacientes afroamericanos también presentaban, todas las demás etnias presentaban lo que nosotros podríamos asumir es un factor protector para presentar cáncer gástrico proximal.
pero yo creo que esto pudo haberse presentado de una mejor forma. También vemos otro error aquí en esta tablita, y es que aquí la edad se pone como una variable continua, cuando se debería de haber, a lo mejor hubiese sido mejor haberla puesto como una variable categórica. Primero porque no es fácil de interpretar de esta forma y porque no nos da significancia estadística. Y también al presentar los resultados hubiera sido a lo mejor más útil dividir el odds ratio entre 1 para hablar de riesgo de los blancos para tener cáncer en comparación con las otras etnias. Si nosotros dividiéramos esto, podríamos ver que a lo mejor los pacientes hispanos tenían un 50% de probabilidad en comparación con los pacientes blancos. Veíamos que los pacientes afroamericanos tenían un 40% de probabilidad en comparación con los blancos, y todo esto se hizo en comparación pues con el grupo de pacientes blancos no hispanos. Y bueno, pues resumiendo esta tabla, podemos ver que no hay la única asociación que podemos hacer realmente es que el grupo de pacientes blancos no hispanos sí presenta un factor de riesgo, o no un factor de riesgo, pero una mayor incidencia en la presentación de cáncer gástrico proximal. Y también podemos ver que los pacientes hombres sí presentan también un factor o una mayor incidencia o un factor de riesgo como tal para presentar cáncer gástrico proximal. Y bueno, como resumen de los resultados, los análisis invariados demostraron que era más común el cáncer gástrico proximal entre los blancos y entre los hombres. Esto es importante mencionar, ¿verdad? O sea, realmente hay muchas otras variables confusoras que no se tomaron en cuenta en este estudio y que a lo mejor pueden explicar el por qué nosotros tenemos este resultado. Vimos que también se observó el cáncer gástrico proximal en 50% de los pacientes blancos en comparación con las otras técnicas que tenían un menor porcentaje, y este valor era estadísticamente significativo. También podemos decir que la localización del cáncer gástrico proximal, eso está repetido, y que la edad al momento de diagnóstico fue similar entre los pacientes con cáncer gástrico proximal y no proximal. Aquí hice una tablita de contingencia para tratar de entender la relación que había entre, como no se hizo en el estudio, para tratar de entender la relación que había entre el sexo y la localización, perdón, entre el sexo y la localización del cáncer gástrico proximal. Y tuvimos un odds ratio similar al que se reprodujo en el estudio. Y bueno, pues nuestros resultados fueron similares a los que se hicieron en el estudio. Esto solamente fue para el análisis univariado, pues para un análisis multivariado ya ocuparíamos de un estudio, de un programa estadístico. Y bueno, pues ¿cuáles fueron las fortalezas de este estudio? A diferencia de estudios previos, este estudio incluyó a todos los pacientes con todas las etapas de cáncer que eran referidos a este centro. Algunos estudios que se han publicado previamente solamente se hacen en pacientes que van a tener un procedimiento quirúrgico, y pues no nos habla a lo mejor de la población global o de cómo se comportaría en pacientes a lo mejor que tienen otro estadio. Y bueno, las limitaciones de este estudio, vemos que primero el estudio fue hecho en un centro de referencia, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos por ahí un sesgo de referencia. Ellos refieren que este sesgo se eliminó al ver que ellos, la proporción de pacientes que tenían con cáncer gástrico proximal y no proximal era similar al de la población general. También que las edades de presentación eran similares a las de la población general, y que la prevalencia entre hombres y mujeres era similar al de la población general.
También tenemos las limitantes de este estudio. Yo creo que las limitantes más importantes es que hay muchas variables confusoras que no se toman en cuenta en este estudio y que a lo mejor hubiese sido de gran utilidad tomarlas en cuenta, tales como lo son, ellos nos mencionan que el índice de masa corporal puede ser un factor de riesgo para presentar cáncer gástrico proximal y no se analizó esto. También, por ejemplo, el tabaquismo. Y todas las que mencionamos que no se toman en cuenta en este estudio y que a lo mejor podrían responder a la respuesta de por qué se ve más en hombre y por qué a lo mejor se ve más en pacientes blancos. O sea, pacientes pues caucásicos, no hispanos. Y también vemos que pues limitantes es a lo mejor el análisis estadístico que se hizo, se pudieron haber categorizado mejor las variables y también se pudo haber presentado mucho mejor la estadística. ¿Qué hubiéramos hecho diferente o qué hubiera hecho yo diferente? Bueno, pues lo diferente es en cuestión principalmente lo que vemos que ellos refieren la obesidad y el tabaquismo como un posible factor de riesgo para el cáncer gástrico proximal y yo hubiera incluido estas variables en el análisis estadístico, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si, o sea, si vemos que a lo mejor en los pacientes blancos había un mayor índice de masa corporal, a lo mejor, y lo que está causando estos resultados es no que los pacientes caucásicos sean el factor de riesgo, sino el hecho de tener el índice de masa corporal sea realmente el factor de riesgo que los está predisponiendo a tener cáncer gástrico proximal. O también el tabaquismo, ¿verdad? No vemos la diferencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? Que hay una diferencia estadísticamente significativa en pacientes masculinos comparados con mujeres, pero no se me hace descabellado pensar que a lo mejor cuando se hizo por lo menos este estudio, era más prevalente fumar o sea, era más común ver que los hombres fumaban más que las mujeres. Entonces, a lo mejor y esto podría explicar este resultado. También hubiera puesto pues un diagrama ilustrativo para reportar los pacientes en estudio, hubiera especificado el valor de P y el paquete estadístico que se utilizó para hacer el análisis estadístico. Hubieran convertido las variables numéricas como la edad en variables categóricas para así poder incluirlas en el análisis estadístico. Y hubiera eliminado por completo el análisis de síntomas al momento del diagnóstico. Creo que realmente no tiene ninguna relevancia con la presentación con la presentación del cáncer gástrico y también funge más como factores o variables confusoras en este sentido. ¿Alguien me puede decir si el diseño de estudio que se utilizó aquí es correcto? Mensajitos. Hola, Avi. Sí, Considero que no, en el aspecto que inicialmente esta parte de lo que iba a comentar es que el estudio en sí es transversal, no es retrospectivo. Me refiero porque para que sea retrospectivo tiene que realmente tener varias mediciones a lo largo del tiempo, aunque sea para atrás. Y aquí no, solamente se tomó una medición y se hizo hacer una regresión logística con eso. Entonces, como tal, no podemos como inferir que fuera retrospectivo. Y el estudio de diseño correcto sí sería así, casos y controles casos y controles de manera retrospectiva son un poquito más directos para poder encontrar algún factor que pensemos más en la causalidad, más que en una inferencia a partir de una regresión. Entonces, creo que a lo mejor un caso y controles podría tener un poquito más de valor. Y en cuanto a la siguiente pregunta de ensayo clínico, difícilmente vamos a tener un ensayo clínico donde pudiésemos exponer a los pacientes a diferentes situaciones, ¿no? Y seguirlos por el tiempo para ver si desarrollan o no la situación o la enfermedad. Entonces, creo que no es lo apropiado, o no sería lo apropiado bajo mi criterio. sí, realmente el diseño del estudio sí es el correcto. No podríamos hacer un ensayo clínico al menos en este estudio con estas variables, porque nosotros no podemos aleatorizar el hecho de la
edad que tenga el paciente, no podemos, o sea, no podemos aleatorizar el hecho de que el paciente sea blanco o su etnia, entonces, pues no podríamos nosotros reproducir un ensayo clínico con estas variables como tal. Entonces, pues sí, el diseño de este estudio sí fue el correcto. ¿De qué me sirve saber los resultados de este estudio? O sea, ¿de qué me aportó este estudio? Veo los resultados como algo extrapolable. No sé si alguien quiera participar. ¿Este estudio se pudiera extrapolar a la población general? Avi, yo creo que, o sea, no podríamos inferir que es tanto un cáncer gástrico, o sea, digo, aunque lo pensáramos o no, pues tendríamos que seguir como el tratamiento, ¿no? O sea, de que ya pues sí, el abordaje para cualquier persona, independientemente de su género o etnia, pero es que yo creo que si quisiéramos extrapolarlo a la población general, tendríamos que tener como un estudio con una población mucho más grande y como que en sí no creo que se pudiera extrapolar a la población general. Ujú. Y sí, exactamente. O sea, este estudio se hizo en un centro de referencia, pero solo toma en cuenta una población muy pequeña. Entonces, pues es un estudio que no se podría extrapolar a la población general. Y bueno, por ejemplo, si nosotros recibimos a un paciente, ¿no? Hombre blanco no hispano, con sospecha de cáncer gástrico y que el paciente, no sé, tenga tal edad o el paciente presente tal síntoma como ellos nos refieren, pues no podríamos nosotros asumir que el paciente tiene cáncer gástrico proximal o cáncer gástrico distal, porque pues no podemos hacer esa asunción con los datos y con la estadística que se presentó ahorita, ¿verdad? Entonces no sería algo como que muy extrapolable eh, a la población general. Este estudio sí podría ser de utilidad para realizar un score de riesgo, pero pues necesitaríamos conocer el desenlace para poder realizar este. Y bueno, pues como conclusión, este estudio sí demuestra en una sola población eh, que hay una asociación entre el cáncer gástrico proximal y entre ser hombre y paciente blanco no hispano, pero pues hay muchos factores confusores que ya mencionamos, y que podrían estar sesgando este resultado, pues entonces no podríamos eh, eh, realmente tomar en cuenta este resultado y poder extrapolarlo y decir a ciencia cierta que esta asociación es verdadera. Este estudio me da pie a alguna línea de investigación, o sea, con lo que hablamos ahorita, se les ocurre que podríamos hacer nosotros. Bueno, eh, dos cosas que vienen a mente es que pues este estudio podríamos volverlo a reproducir, incluyendo ya en nuestro análisis factores de riesgo para cáncer gástrico, como lo son el fumar, el tabaquismo, como lo son eh, lo que ya mencionamos anteriormente, pero también vemos que sería de mayor impacto realizar un estudio longitudinal y prospectivo donde le demos seguimiento al paciente y donde analicemos la relación que hay entre estos factores de riesgo ya conocidos para el cáncer gástrico y entre los pacientes con cáncer gástrico proximal y no proximal, e incluso podríamos ver la sobrevida del paciente y a lo mejor el número de hospitalizaciones o internamientos y si tienen alguna relación entre, no sé, a lo mejor mayor número de internamientos en pacientes que tienen cáncer gástrico proximal versus no proximal, a lo mejor sería de muchísima más utilidad un estudio como este.
Y es todo. No sé si alguien tenga alguna duda, un comentario. Hola, Muchas Avi, yo felicidades, solo te Adi. quiero felicitar. Creo que iba a hablar alguien, perdón, No, adelante. doctora, adelante, doctora. No, solamente te quería felicitar, me gustó mucho el análisis que hiciste y también felicitar a tus compañeros porque estuvieron muy participativos y con comentarios muy valiosos. Excelente sesión, me gustó bastante. Gracias, doctora. Igualmente, Avi, me uno a la felicitación. Creo que hiciste muy buen trabajo en analizar así muy minuciosamente un estudio que yo no lo descartaría del todo a la basura. Luego estudios como estos inicialmente descriptivos precisamente dan pie a ideas más complejas como las que planteas al final como sugerencias, que me parece que son excelentes. Pues si no, vemos que esta es una población que no representa necesariamente a la población que vemos nosotros y no representa tampoco ciertos hábitos que tú ya mencionaste, no voy a ser repetitivo, consumo de tabaco, dieta, etcétera, que pues debemos tomar en cuenta para analizar riesgos, prevalencia, actitudes terapéuticas, etcétera. Muy buenas tus diapositivas también, Avi. Las de texto y las de tablas también excelentes. Creo que solo te agregaré el comentario de si en las tablas, sobre todo en este estudio o en otros que veamos a futuro que a veces pueden ser mucho más extensas, señalar en ellas no sé, resaltar con un color para poder seguirte en lo que nos estás explicando, creo que podría ser algo muy valioso, pero felicidades, Avi, excelente sesión. Muchísimas gracias. También quiero agradecer, la verdad es que el doctor Andrés de la Torre fue, la verdad, mi gran apoyo en esto, y pues sí, le agradezco muchísimo todo su apoyo para poder realizar esta presentación. Muchas gracias y también te quería felicitar por la exposición, fue muy buena exposición y también por la participación de tus compañeros. Ojalá se animen cada vez a participar así más y más y hacer esto pues una discusión y algo que realmente nos enriquezca. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Bueno, No creo que sé, sí, ya no. Sí. justo eso iba a decir, Avi, gracias, que si nadie más tiene algún comentario o alguna duda, podemos dar por terminada la sesión de hoy.